Vamos a ver, es un texto escrito por el tercer cantor Rinpoche y es un texto que en realidad uno lo incluye como parte de una práctica. Es común dentro de las prácticas, especialmente cuando uno hace una ceremonia, una puya o algo así, es común que en algún momento de la práctica uno haga esta etapa, digamos, es un estadio de la práctica en la cual uno hace como admite las faltas o hace una confesión y después también hace ofrendas, hace un montón de cosas que es como para que satisfacer las aspiraciones o los deseos de los seres iluminados. Pero en realidad lo que tiene es que dentro de ella hay muchísimo significado, porque por eso tiene el título de las dos verdades en unión. La verdad, las dos verdades son la verdad convencional y la verdad absoluta. Y como dice Nagarjuna, todas las enseñanzas del Buda se pueden como que caen o se clasifican en estas dos verdades, ¿no? Está la verdad convencional, que tiene su vigencia, y también la verdad absoluta, que por supuesto es la que más cuenta. ¿Por qué decimos que la verdad absoluta es la que más cuenta? Porque la verdad convencional es una verdad muy poco confiable. Es una verdad que depende siempre de un punto de referencia para que tenga vigencia. Si no, no sabemos de lo que estamos hablando. En realidad, a la luz de la verdad absoluta, la verdad convencional o relativa es falaz, es tal cual nosotros la percibimos. Cuando la percibimos de la manera en que nosotros percibimos nuestra realidad, sin ningún tipo de conexión con la luz de la sabiduría que pertenece a la verdad absoluta, entonces para nosotros este nivel de percepción que tenemos es la verdad relativa y es la única verdad que tenemos. En realidad, a menos que tomamos contacto con las enseñanzas budistas, quizás otro tipo de enseñanzas, pero en este caso estamos tratando las enseñanzas budistas, nunca habíamos pensado que junto con esa verdad que se nos presenta a nuestros sentidos, lo que percibimos con los ojos o con los oídos, o también lo que sentimos con el olfato, también con el sabor y también con las texturas que hacen que nuestro cuerpo perciba una cierta sensación, con esos 5 sentidos, pero no solamente con los 5 sentidos, porque en cierta manera los 5 sentidos son bastante, son enormemente simples, no tienen ningún tipo de elaboración. Simplemente el órgano visual y la conciencia visual conectan a la mente entre sí con el objeto y ahí se forma una percepción, pero que no quiere decir que haya habido un nivel de conocimiento aún. Entonces hay también un proceso en nuestra mente que es lo que se llama también la sexta conciencia, las conciencias mentales, que no solamente que basándose en la percepción que hacen los 5 sentidos, entonces elaboran algún tipo de respuesta conceptual. Entonces, en principio clasifican, si es una bocina de auto, se llama inmediatamente bocina, si es una tos es tos, si es una forma es flor, blanco, negro, olor, aroma o olfeo, y así sucesivamente. De ahí en adelante ya empieza a trabajar todo el proceso conceptual que permite que nosotros conozcamos. Los 5 sentidos simplemente conectan, pero es la sexta conciencia o el sexto sentido, se lo considera también en el budismo, el que permite que haya un conocimiento con aquello que han percibido los 5 sentidos, porque es el sexto sentido el que elabora, es el que
clasifica, el que pone en distintos casilleros. Nuestra mente conceptual, que es la mente habitual que nosotros tenemos, funciona de esa manera, siempre funciona de esa manera. No conocemos otra manera de elaborar algún tipo de conocimiento, mucho menos de sabiduría, que no esté relacionado con objetos que se perciben y que evocan dentro de nosotros un tipo de respuesta cognitiva, emocional, sentimientos, etc. Y así funciona entonces la mente conceptual, clasificando todo, es decir, que una vez que se ha percibido algo, automáticamente se lo pone en un casillero y ahí se acabó. Es decir, no hay más ningún tipo de cuestionamiento con respecto a aquello que se haya percibido. Ahora, también, ¿por qué se llama a esa conciencia que clasifica, que conoce, que también es muy simple, el primer tipo de conciencia? Porque en realidad no toma partido, no es que al conocer y al clasificar, por ejemplo, una flor, a ese nivel de conciencia simplemente se queda en el conocimiento de esa flor, por ejemplo, orquídea. Pero de ahí, en ese nivel de conciencia, no ocurre un segundo proceso que es que me encanta la orquídea, que cuánto cuesta, que todo el tipo de elaboración conceptual que se desata por la percepción visual, en este caso, y también por la clasificación que hemos hecho, que es una flor, etcétera, que tiene relación con nuestras memorias y demás. Esta séptima conciencia es realmente la que nos trae muchos problemas, porque es ahí donde realmente se formaliza la noción de el yo, la noción de esta identidad intrínseca y también automáticamente la reificación que hacemos de nuestra percepción. Es decir, todo lo que percibimos es real, es concreto, tiene su propia existencia en forma inherente. No voy a meter mucho con las 8 conciencias, pero a lo que voy es que todo esto que ocurre dentro del ámbito conceptual es lo que nosotros llamamos la verdad relativa o la verdad convencional. ¿Y por qué dije al principio que esa es la única verdad que tenemos? Porque en realidad es la única verdad que nosotros conocemos. No estamos hablando de que hay 2 tipos de realidad o 2 tipos de verdad. Quizá nosotros, porque hemos leído del budismo y tenemos información, y los que hemos estado muchos años, ya es el concepto de que hay otro nivel de verdad absoluto, que es el que tenemos que conocer, porque es el nivel de verdad genuino. No este nivel convencional que es bastante falaz, sino el nivel genuino, que es lo que nos va a brindar la iluminación y la liberación. Aparte de si uno no toma contacto con ese tipo de enseñanza o de disciplina, en realidad nadie se preguntó si hay 2 niveles de verdad. Las religiones teístas, que son las que nos llegan a nosotros, el cristianismo, el catolicismo, el islam, el judaísmo, etc., tienen también una verdad absoluta, pero la verdad absoluta es Dios. Y Dios no entra dentro del juego nuestro, es decir, en el sentido de en qué forma Dios está presente en nuestra percepción. No sé muy bien cómo lo hacen, pero digamos que es algo muy... hablar de Dios, por ejemplo, como verdad absoluta, y que la verdad relativa no se la cuestione en absoluto, para nada, no es lo mismo que ocurre dentro del budismo. La verdad convencional es aquella que se nos presenta a los 5 sentidos, pero también al 6º sentido de la conciencia. ¿Y por qué se lo llama 6º sentido? Porque ese sentido de la conciencia, así como el sentido de la vista tiene las formas que son lo que percibe y que son específicos a la conciencia visual. Porque la conciencia auditiva no percibe una forma, percibe un sonido, también es forma, pero digamos un objeto, ¿no?, que pertenece al campo visual. Después tenemos, por ejemplo, el sentido auditivo, pero el sentido auditivo oye sonidos, los ojos no ven sonidos.
Y así lo mismo con los olores. Los ojos no ven los olores, los oídos no perciben los olores. Cada uno de los 5 sentidos tiene su específico objeto de percepción. Entonces, ¿qué hay de lo que sucede en nuestra mente? Los pensamientos, las emociones, las ideas, los recuerdos, las imágenes, las músicas, todo este tipo de cosas que pasan en nuestra conciencia. Eso no lo perciben los ojos, tampoco los oídos, tampoco la nariz. Es decir, que ninguno de los 5 sentidos los perciben. Sin embargo, son y se nos aparecen a nuestra percepción como objetos. Objetos tan externos en la manera en que se nos aparecen, como si fuera un objeto físico que estamos viendo con los ojos. Por supuesto que uno diría, bueno, pero no es externo, porque los pensamientos, las emociones y todo ese tipo de cosas no están sucediendo afuera, están sucediendo en mi mente, entonces no son externos. Eso es lo que uno diría, y es bastante sensato decirlo de esa manera. Pero desde el punto de vista budista, externo e interno, en realidad hay que mirarlo de otra manera. Porque cuando nuestra mente conceptual, estamos siempre en el nivel conceptual, en el nivel de la verdad convencional, cuando nuestra mente percibe un pensamiento o tiene una emoción, ese pensamiento y esa emoción aparecen como un objeto que está siendo percibido por un sujeto, que es la mente. En este caso, el sujeto, que es la mente, es el yo con toda su historia, sus rayos, sus traumas, con toda esa serie. Y el objeto que está pasando es un pensamiento. Entonces, si ese pensamiento no se lo estuviera percibiendo como que es algo externo, y en términos dualistas de sujeto y objeto, en los cuales hay una división muy drástica entre el sujeto que lo está percibiendo y el objeto, que es el pensamiento o la emoción, ese pensamiento o emoción no podría causarnos ningún tipo de reacción. Pero no es así. Un pensamiento nos puede llevar a la angustia y no hay nada externo. Estamos en mi cuarto, estamos en un jardín fabuloso, estamos en un paisaje extraordinario, abierto completamente el cielo, cristalino y todo, y estamos casi llorando. Y eso no tiene nada que ver con lo que están percibiendo nuestros ojos, o nuestros oídos, o con la nariz, o los sentidos, sino que el pensamiento en ese momento, porque es un pensamiento, un recuerdo de alguien que se murió, o el problema que tenemos con alguien, entonces eso lo percibe el sujeto, que es nuestra mente, con el yo, con todo ese tipo de cosas, como si fuera algo externo. Entonces, pensamientos, emociones, todo lo que pasa por nuestra cabeza, no tenemos que decir que son procesos internos, son, en cierta manera, más internos que lo que vemos afuera de nuestro cuerpo, pero desde el punto de vista cognitivo, son tan externos como los objetos que percibimos con los ojos, los sonidos que percibimos con los oídos, y así sucesivamente. Entonces quiere decir que esa conciencia, la sexta conciencia, la conciencia mental, tiene sus propios objetos peculiares que le pertenecen de la percepción, que no son percibidos por los ojos ni son percibidos por los oídos. Entonces por eso se le llama también la sexta conciencia. Mientras nos mantengamos en ese ámbito o en esa dimensión, digamos, de la conceptualización, entonces toda nuestra experiencia va a ser la experiencia del nivel relativo. Y eso es lo que nos ocurre a todos nosotros. No solamente los que estamos acá. Acá quizás tenemos más información y dudamos un poco, porque después de varios años, algunos han estado muchos años practicando acá, el Guruji, desde los principios de Tongjuling. ¿Vos estás desde el principio de Tongjuling? ¿Desde el 86 más o menos? Del 90. El 90, por eso tiene barba blanca, es casi Dios. Entonces, en el budismo, cuando se habla de que hay otro nivel de realidad, automáticamente nos está invitando a cuestionar el otro nivel, el nivel convencional, cosa que nadie hace. Entonces, una persona que es totalmente mundana permanece satisfecho con lo que percibe, con los 5 sentidos, satisfecho con las clasificaciones que hizo su mente, y permanece en ese nivel, sin cuestionar si son reales o no son reales las percepciones que están teniendo, las experiencias que están teniendo, no le preocupan, se mantiene como satisfecho. Por supuesto que no quiere decir que sea feliz, no quiere decir que haya encontrado la llave de la felicidad
perdurable, ni mucho menos, pero a nivel de percepción no cuestiona su percepción. Simplemente se mueve y trata de ser feliz y evitar el sufrimiento en ese ámbito en el cual todo lo que percibimos es real. Empezando por uno mismo, yo soy real, yo soy sólido, soy concreto, y también por todo lo que nosotros, o lo que uno percibe. Eso es lo que se llama la reificación, y es el producto de la ignorancia. Entonces, mientras nos mantengamos en ese ámbito, en esa dimensión, sin cuestionar en absoluto nuestra percepción, estamos totalmente viviendo nuestra vida a nivel convencional, de la verdad. Pero en el budismo, lo que estamos tratando de hacer en el budismo es cambiar nuestra percepción de la realidad que percibimos, que nos afecta porque nuestra experiencia de vida es aquella realidad que estamos experimentando, que estamos percibiendo. Entonces, por supuesto que hay algún tipo de percepción que nosotros tenemos que está muy influenciada por nuestras emociones, nuestros traumas, nuestra historia, lo que nos pasó cuando éramos chicos, algún tipo de herida muy fuerte porque hemos roto en algún momento una relación que nos hizo doler mucho, o cuando algo que nos pasó, una enfermedad muy fuerte, alguien que se murió. Hay un montón de factores que moldean nuestro nivel emocional. Nosotros como seres somos nivel físico, emocional y también cognitivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de corregir o, digamos, cuestionar nuestra percepción, esto tiene dos lecturas. Una es cuestionar nuestra percepción a nivel actual, dentro del ámbito del nivel convencional de verdad. Y después tiene otro nivel de cuestionamiento. Cuestionar nuestra percepción ya de base, es decir, si realmente lo que percibimos, independientemente de cualquier tipo de influencia emocional, histórica o lo que fuera, el mero hecho de percibir en términos dualistas de sujeto-objeto responde a la verdad o no es un equívoco. ¿Okay? Vamos más o menos bien. Es decir, si yo percibo, por ejemplo, una flor, y una flor que me trae malos recuerdos, ¿no? Porque, qué sé yo, la flor es la misma flor que estuvo en el entierro de mi ser querido, y cada vez que veo esa flor, el clavel me trae esos recuerdos en la tumba, en la, lo que sé yo, la cripta, lo que fuera. Bueno, todo eso es emocional. Es decir, hay tres personas que miran la flor, y a la flor, en realidad la flor misma no tiene esas cualidades propias de cripta, funeral y lo demás, pero evocan en nosotros, en mí, bueno, todo ese sentimiento. Y por lo tanto, la percepción que yo tengo de la flor es distinta de otra persona, porque a otra persona no le causa ningún peligro, le encanta esa flor, se compra todos los días una docena de claveles, y a la novia le regala 3 docenas de claveles, hasta que la novia se hinchó y lo dejó por pesado, pero de cualquier manera, la percepción de los claveles que tiene esta otra persona es distinta que la que yo tengo. La que yo tengo está influenciada y distorsiona mi percepción de la flor porque la afecta ese contenido emocional. Entonces uno va a las terapias, que se hace años de terapia, de análisis, lo que fuera, y corrige eso. Y después puede ir y comprar un clavel sin ningún problema. Entonces uno dice, bueno, el budismo, claro, se refiere a eso, a corregir ese nivel de percepción, de esa distorsión que yo tengo de la percepción a nivel causado por cuestiones emocionales, de traumas, de heridas y lo que fuera, bueno, llevarlo a un nivel que sea más fidedigno con lo que se presenta, porque la flor en realidad, pobre flor, no tiene en sí misma esas características de causar una cosa o la otra, es una flor, entonces hay que verla como flor. Es un nivel, eso es un nivel convencional que responde a la convencionalidad de la flor. Pero el propósito del budismo no es cuestionar ese nivel, porque ese nivel en realidad nos puede hacer una persona más contenta, eliminar problemas psicológicos,
por ejemplo, purificar también traumas, un montón de factores que también el budismo tiene. La mitad de las enseñanzas budistas, diría un tercio más o menos de las enseñanzas budistas, tienen ese aspecto de terapia. No de trascendencia, pero sí de terapia, ¿no? Prácticas como shamatha, prácticas como el desarrollo del amor, de la compasión, de la empatía, todo este tipo de prácticas realmente van transformando nuestra mente y la van purificando de un montón de factores distorsivos que también afectan a nuestra experiencia de vida. Pero nadie se ilumina si se queda enclaustrado en ese nivel de percepción. Y el budismo en realidad está dirigido a que nosotros nos liberemos completamente de la ignorancia, de las aflicciones, del odio, de los celos, de la envidia, del orgullo, del apego, de todas esas emociones aflictivas que son las causantes de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción, que nos impulsan también a actuar y causar sufrimiento en todos los demás. Entonces hay una posibilidad completa de liberación. Y esa liberación ocurre cuando no es que desafectemos a nuestra percepción de ese tipo de distorsión, como había explicado, sino que realmente corrijamos nuestra percepción para que refleje fielmente la naturaleza absoluta de la realidad. Y también ahí, por supuesto, es la naturaleza absoluta de uno mismo como ser. Ahí es cuando empezamos a ver por qué la verdad convencional no es una cosa totalmente separada de la verdad absoluta. Porque en realidad no es que la verdad convencional, a la luz de la verdad absoluta, sean dos cosas distintas y que el budismo tienda a destruir la verdad convencional porque pone todas las fichas en la verdad absoluta. Estas dos son dos verdades que están en unión en realidad. En mi experiencia, en este mismo momento de este sistema convencional, conceptual, en la cual reifico absolutamente todo, mi percepción está distorsionada en este momento por lo que yo llamo en general el virus de la ignorancia o el virus de la reificación. Reificación es una palabra, ¿la conocen la reificación? ¿Qué significa? Significa darle realidad a algo que por su propia naturaleza no es real. El ejemplo que siempre doy, disculpen los que me han oído antes, porque van a oír repeticiones, pero bueno, son budistas. Y los budistas están acostumbrados a repetir 100.000 mantras, repetir 7 veces, ¿viste? El Bodhisattva, 8 veces el mono. Es decir, hay mucha repetición. Entonces, bueno, no puedo ser muy original tampoco. Pero un ejemplo muy claro de lo que significa reificación es el del sueño. Cuando están soñando, ¿qué sucede cuando estamos soñando? El sueño, por su propia naturaleza, a todas luces, no se puede decir que sea real, ¿no es cierto? Es como una fantasía que está ocurriendo. Y sin embargo, si estamos soñando y tenemos una pesadilla, por ahí estamos en el sueño, porque tenemos mucho miedo, ¿no? Eso quiere decir que estamos tomando el sueño como algo que está pasando realmente en ese momento. Por ahí me estoy cayendo de un abismo, lo que fuera. Estoy reificando el sueño, porque le estoy dando una característica de real y por eso yo reacciono de esa manera. Porque si en ese mismo momento, sin despertarme, como las prácticas del yoga de los sueños, sin despertarme, sigo soñando y veo que en realidad es un sueño de abismo y que no hay ningún abismo y yo no me estoy moviendo del cuarto, entonces no voy a tener miedo. Quiere decir que ahí destruí la reificación, sigo soñando y lo percibo como un sueño, tal cual es. En cambio, si yo al sueño lo experimento como una pesadilla, no lo estoy percibiendo tal cual es. Ahí hay una distorsión, estoy reificando el sueño. Bueno, entonces uno se despierta del sueño y decimos, no, eso fue un sueño, por suerte no había ningún abismo. Ahora sí que, esto sí que es real. Bueno, Buda no nos da descanso. Dice, no, flaco, esto tampoco es real. Esto es
igual desde el punto de vista de la realidad, es exactamente igual que el sueño que tuviste ayer anoche. Pero nosotros no lo percibimos así. Quiere decir que en nuestra percepción está ausente la vigencia, la presencia del estado absoluto. Simplemente lo único que está vigente es la presencia y la vigencia del estado relativo, del nivel convencional. Entonces, a partir del budismo, en realidad, lo que aprendemos es primero entender qué es lo que significa un nivel absoluto. Para nosotros, particularmente en la cultura occidental, es algo bastante nuevo. Nunca consideramos que habían dos niveles de verdad, que están siempre presentes. Los dos están en este mismo instante. Es cuestión de, desde el relativo, encontrar el absoluto. Porque no es que cuando yo tenga la vivencia del estado absoluto, recién ahí se manifiesta, y antes de eso nunca estaba. No, el absoluto es la base absolutamente de todo. Eso sonó redundante. El absoluto es absolutamente la base de todo. Pero de ahí, por una distorsión, por este virus de la reificación, aparece el relativo, como concreto, como real. Si conociéramos el absoluto y vivenciáramos el absoluto, nuestra percepción cambia, como cuando estamos soñando y nos damos cuenta de que es un sueño. Entonces, ahí seguimos percibiendo el relativo, el convencional, todo lo que va sucediendo, pero no lo estamos viendo como algo concreto y como algo real, sino que lo estamos viendo como un sueño, como una ilusión. Hay distintos niveles en los cuales uno va cambiando la experiencia del relativo de acuerdo con su evolución espiritual. Pero, digamos, el primer paso es verlo como una ilusión o como un sueño. No, verlo como real y recordar intelectualmente, porque uno ya se convenció por análisis, bueno, es ilusorio. Eso nos puede ayudar igual, ¿eh? No hay que descartarlo y decir, bueno, hasta que yo no tenga la vivencia del estado absoluto de la realidad, entonces voy a dejar llevar completamente por el nivel convencional. No, si uno estudia, lo integra, uno reflexiona y realmente está convencido de que la única manera en que el nivel convencional puede manifestarse es si fuera como si es un sueño o una ilusorio, y lo tiene muy asimilado intelectualmente. Por supuesto que nos mantenemos todavía en el nivel de la ignorancia y todo lo demás, pero intelectualmente estamos acercándonos mucho al nivel absoluto. Entonces eso también ayuda. Por supuesto que cuando nuestra mente entra en su estado natural, de ahí en adelante ya empieza a reflejar las condiciones de la naturaleza de la realidad en una forma instantánea, en una forma inmediata y sin necesidad de una idea, una convicción intelectual o algún tipo de rollo así que nosotros nos digamos, ¿no? Esto es ilusorio, no hace falta eso, ya lo vemos como ilusorio. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿para qué? Es decir, ¿de qué me sirve? Los budistas todo el tiempo hablando de que todo es ilusorio, de que nada es real, ¿no? No es muy sexy la propuesta, ¿no? No es como, qué bueno, voy a meterme en eso porque todo es ilusorio. O sea, nosotros nos encantaría que era más real todavía de lo que se presenta. Pero no se trata de otro tipo de fantasía, se trata de ver las cosas tal cual son. Y el budismo es eso, como dice el Dalai Lama, el objetivo de un budista es ver la verdad. Y busca la verdad. La busca si es que estudia, por ejemplo, entonces particularmente entonces dedica mucho tiempo al estudio filosófico, que lo va a llevar a una convicción intelectual de cómo es la naturaleza de la realidad, pero que no pasa de la convicción intelectual. Si alguien más bien se inclina por lo contemplativo, entonces practica, pone en práctica las distintas técnicas de meditación, y esas técnicas de meditación reflejan toda la estructura filosófica, sin verbalizarlas, pero en la estructura misma de las instrucciones uno no está violando o violentando la base filosófica que sostiene todo el camino. No es que a nivel conceptual uno hace cualquier cosa y no tiene nada que ver, y digamos que
está violentando lo que dice la filosofía budista, no, para nada. Es decir, lo que dice la filosofía budista, aquello que está representando los postulados budistas basados en la filosofía, se ven reflejados en las instrucciones precisas que uno recibe del maestro y que llevan a que nuestra mente entre en el estado que está en total acuerdo con esa postura filosófica. Entonces, si las cosas son ilusorias, es decir, sin ignorar que hay un nivel convencional de fenómenos que se manifiestan, fenómenos auditivos, fenómenos de forma, fenómenos sensoriales y pensamientos y todo lo demás que siguen manifestando, pero si eso a la luz del análisis y de la verdad no tiene una existencia real, ni son intrínsecos en sí mismos, sino que son como un sueño, como una ilusión, bueno, no se trata de embellecerlo y transformarlo de alguna forma. El budismo dice, bueno, entonces hay que verlo como ilusorio. Y si no lo vemos como ilusorio, hay un problema. Y nosotros no lo vemos como ilusorio. No sé, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien lo ve como ilusorio? ¿Alguien trascendió el dualismo del sujeto y objeto? Me parece que ninguno de nosotros lo hemos hecho. Entonces, todo lo vemos en forma real, en forma concreta, de esa manera. Y de esa forma, entonces, nos mantenemos en lo que se llama el samsara. Samsara es un nivel mental que tenemos, no es que existe un samsara ahí real y concreto, es cómo está funcionando nuestra percepción. Si nuestra percepción está funcionando condicionada por lo que se llama el concepto, lo que se llama el intelecto, y en el cual todo lo que experimentamos lo experimentamos como real y concreto, entonces eso es samsara. Y ahí entonces cunde el karma, el causa y efecto, las aflicciones y todo lo demás, que nunca dejan de ser, por más vigentes que sean, en sí mismos tampoco son concretos. Cuando uno, por ejemplo, hace la práctica de Vajrasattva, entonces ¿cuál es la versión oficial? Uno hace la práctica de Vajrasattva porque el voto de Vajrasattva, cuando era un bodhisattva, es que veía que lo que más hacía sufrir a los seres eran sus negatividades, sus velos, ese tipo de cosas. Entonces, todo aquel que lo invocara, a partir del mantra y las distintas instrucciones, él iba a manifestar principalmente como purificación, ¿no? Esa es la historia oficial de Vajrasattva. Pero en realidad, el propósito de Vajrasattva, como el propósito de cualquier otra práctica budista, es ver también la vacuidad o la ilusoriedad del karma mismo, la ilusoriedad de la negatividad, la ilusoriedad de las aflicciones, de los velos. Es ese objetivo de siempre llegar al estado absoluto, al estado de la realidad absoluta. Igual, cuando estamos hablando del estado de la realidad absoluta, nosotros no podemos simplemente zambullirnos a un estado absoluto sin depender del estado relativo, porque siempre estamos en el nivel convencional. Basado en el nivel convencional es que vamos a descubrir el absoluto. Uno puede decir, bueno, yo tuve una introducción a la naturaleza de la mente, el maestro me mostró la naturaleza de la mente y la descubrí. Entonces fui directo al absoluto. ¿Y cómo fuiste directo al absoluto? Porque estaba el maestro, que percibiste con tus ojos, que hizo algún gesto que percibiste, y vos respondiste con tu estructura conceptual y qué sé yo, y de pronto trascendiste las conciencias dualistas e ignorantes. Pero basado en el relativo te llevó al absoluto. El relativo para nosotros es un campo enorme en el cual tenemos como para trabajar, para purificarnos, para hacer muchísimo, para refinar nuestra percepción, para hacerla cada vez más sutil y para que ella misma entre en su propia naturaleza. Es decir, que cuando estamos hablando de que hay que cambiar nuestra percepción, cuando el budismo dice que hay que cambiar nuestra percepción, está en realidad diciéndonos que tenemos que cambiar nuestra percepción a nivel cognitivo.
Si logramos cambiarlo a nivel cognitivo, naturalmente, cuando empezamos a ver que las cosas son ilusorias y que yo también, que es muy importante, que el yo es ilusorio, que nuestra concepción de nosotros mismos como un yo no responde a la naturaleza que se manifiesta en este momento como un yo sólido, separado de todos los componentes de mi persona, que se ofende, que se defiende, que tiene todo este tipo. Nuestra noción del yo es una noción errónea de la individualidad que tenemos. Muchas veces uno lee el texto de gente que escribió el budismo, pero que la verdad que no lo había entendido muy bien, y entonces es la doctrina del no yo, o la inexistencia del yo, como que el yo no tiene ningún tipo de vigencia dentro del budismo. ¿Ustedes qué piensan? El budismo niega completamente, Buda niega completamente que hay una cierta individualidad en nosotros, que no hay absolutamente ningún tipo de yo. Yo implica individualidad, es decir, yo soy distinto que el caballero. Eso es individualidad. Entonces el budismo, por ejemplo, niega completamente la existencia de un yo. No, lo que dice que no tiene existencia inherente e independiente. ¿Cómo? Que no tiene existencia inherente e independiente. Ok. No, que son interdependientes. Entonces, pero tiene algún tipo de existencia. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de existencia tiene el yo o esta individualidad? Ilusorio, relativo. ¿Él? Cuando lo vemos en el caso del yo, es decir, en el budismo hay 4 o 5 tipos de yo, no son todos distintos, pero son distintas manifestaciones. Y solamente uno se acepta, los demás son falaces. El yo en el cual nosotros vivimos constantemente es lo que se llama el yo reificado y reificante. Reificado porque se reifica a sí mismo y se considera, como decís vos, con existencia inherente, intrínseca, etc. Pero automáticamente cuando tenemos esa noción de existencia inherente acá ya quiere decir que acá hay algo, entonces hay otro. Si hay uno acá, hay un sujeto, entonces hay un objeto. Y entonces al objeto, lo que percibimos, también lo percibimos como con identidad intrínseca, existencia real, concreta y demás. Eso es el dualismo de sujeto y objeto. ¿Okay? Ese dualismo es lo que nos hace dar vuelta en samsara constantemente. Entonces el yo reificado no responde, uno trata de buscarlo. En las prácticas budistas hay mucho énfasis en tratar de buscar dónde está ese yo, está en el cuerpo, está en la mente, está en el corazón, está arriba, el corazón está afuera, el corazón está arriba de la mente. Hay un montón de investigaciones que se hacen, pero bueno, en la práctica contemplativa de Mahamudra y de Dzogchen no dedicamos mucho tiempo en esa búsqueda del yo en sí mismo, porque el yo en última instancia es producto de nuestra mente, ¿no? No es producto del cuerpo, no es producto de una piedra, no es producto de una catarata, es producto de nuestra mente. La noción del yo es un proceso en nuestra mente, ¿no es cierto? Esa noción reificante y reificada del yo está en nuestra mente. Entonces el Mahamudra y Dzogchen van directamente, bueno, ¿para qué preocuparse con un producto de la mente? Nos preocupamos con lo que da lugar a eso, que es la naturaleza de la mente misma, para descubrir si esa mente misma existe o no. Porque si descubrimos que esa mente tampoco tiene realidad intrínseca, entonces cualquier producto de esa mente deja de tener esa realidad intrínseca. Es el camino del atajo. Mahamudra y Dzogchen son atajos, ¿no? Son las enseñanzas más directas del budismo y por eso van directamente a la raíz. No se entretienen demasiado en cortar las ramas de un árbol para podarlo y hacerlo. Directamente, si el árbol molesta, se corta la raíz. ¿Ok? No es un ejemplo muy ecológico. Es un políticamente correcto. Bueno, cortamos la raíz para plantar otro árbol, ¿no? Entonces ese yo reificado y reificante, porque
que reificado? Porque se reifica a sí mismo y automáticamente reifica toda la experiencia de la realidad. Es el que el budismo directamente niega. No lo niega por dogma, lo niega porque no se lo puede encontrar. No se lo puede encontrar ni filosóficamente ni tampoco contemplativamente. Si lo buscamos, no encontramos tal yo. Pero al decir que no se encuentra el yo, encontramos algo, ¿no? Que es que no se lo encuentra. ¿Viste cuando llamas por teléfono y dicen, no se encuentra, Gerardo? Bueno, más o menos eso. Y buscarlo más. Entonces, el yo reificado, el budismo lo niega. Después hay otro yo que sí se acepta, que es lo que se llama el mero yo. Mero yo, acá en la Argentina es bueno, en inglés también, mere I. En México tengo problemas, porque mero significa, por ejemplo, vine a la mera hora, vine a la hora exacta, por ejemplo, todo lo contrario de lo que quiero decir. Entonces tengo que explicar, y después me dicen, sí, hay una manera en la cual mero yo, pero no encontré otra manera, pero no tenemos problema acá. El mero yo significa que es apenas una noción de individualidad. Es un nombre, es decir, que uno llega por análisis a que no solamente el yo, sino cualquier elemento de la realidad, ¿viste? Las paredes, el coso, este centro, Rosario, bueno, el mundo, el universo, es, digamos, depende de la interdependencia y es una mera designación conceptual o verbal. En el caso humano es una mera designación verbal. Entonces el yo también es una mera designación verbal. Mi yo, eso acepta el budismo. Yo tengo mi cuerpo, el cuerpo que ven, y tengo también mis sensaciones, el segundo skandha, tengo también mis evaluaciones, mis percepciones o lo que fuera, tengo impulsos, tengo conciencia de los 5 skandhas. Ese grupo me hace distinto que Adrián, me hace distinto que cualquier otro. Entonces yo tengo una cierta individualidad. Ese grupo en sí mismo entonces recibe un nombre, en este caso Gerardo, pero no pasa de ese nombre, no hay otro yo aparte del Gerardo, no hay otro yo aparte del cuerpo, no hay otro yo aparte de mis sensaciones. Simplemente ese conjunto de partes tiene ese nombre, en este caso Gerardo es un mero yo. Pero también es algo que califica la continuidad de mi conciencia. Cuando yo me muera, mi conciencia sigue, pero ya no es más Gerardo. Sin embargo, esa conciencia tiene asociada a sí mismo también una noción de mero yo. Quizás no es Gerardo, pero como son infinitas vidas, también carga con un montón de impresiones kármicas que son un producto de todas las vidas anteriores y por lo tanto también hay un mero yo asociado a esa continuidad de conciencia. Eso no está mal, digamos. Finalmente, cuando realmente el bodhicitta es tan intenso, entonces está totalmente volcado al bienestar de los demás, independientemente de la propia situación personal. Y eso entonces ha trabajado sobre el yo egocéntrico, ¿no es cierto? Lo ha disminuido, lo ha llevado a su mínima expresión. Ahora, el único antídoto que puede eliminar el yo reificado, ¿cuál es? El yo reificado ocurre a partir de la ignorancia, ¿no es cierto? Porque la ignorancia es la reificación. Entonces, ¿qué es dentro de las enseñanzas budistas? ¿Cuál es el antídoto que completamente erradica esa reificación de nuestra experiencia que hace que nos sintamos como un yo real y concreto? La verdad, reconocer la verdad. ¿Conocer? Reconocer la Sinceramente, ¿qué? Ahí atrás. La verdad, pero... Bueno, ¿Cuál es? la verdad de la milanesa. ¿Qué es la verdad? Ese es el tema. Bueno, acá tenemos una buena postura, reconocer la naturaleza realmente, pero en otras palabras, ¿qué es lo opuesto a la reificación? Muy bien. ¿Qué es lo que hace que cuando uno conoce ese estado absoluto, entonces la reificación se El desmorona? desapego. Se descubre que no existe.
Empieza con B corta, muchachos. Esa. Sí, pero acá ya lo habían dicho. No, allá dijo la verdad, no dijo. No, acá dijo. Ah, vos dijiste vacuidad. Bueno, la verdad que todo es vacuo. No, tenés que hablar más fuerte. Ah, no quería. Vos no quería resaltar. No. Para no Bueno, verificar nada. los dos, vos lo dijiste por vos, no porque lo dijiste. No escuché, no. ¿Ves que no escuchó ella? Son dos. A ver, el único que me escucha es él. No vamos a hacer egos. Si No, no. somos los dos, No hay competencia. No, Yo soy el primero, Es una asociación lícita. Claro, totalmente. Entonces, bueno, eso es la importancia que el budismo le da, porque el objetivo es conocer la verdad, a conocer la verdad absoluta. Ahora, a la luz de la verdad absoluta, que es la vacuidad, ¿qué quiere decir la vacuidad? A nivel filosófico, el concepto de vacuidad se aplica absolutamente a todo. Hay vacuidad de la mesa, hay vacuidad de la mente, hay vacuidad del yo, digamos que es... ¿Qué quiere decir vacuidad? ¿Qué quiere decir el vacío? Es decir, dentro de un rato nos vamos todos y alguien viene y dice, el centro está vacío. Y como es un centro budista, esto es la vacuidad. ¿Es correcto eso? ¿De qué está vacío? ¿De qué están vacíos los fenómenos? ¿De qué está vacío el yo? ¿De qué están vacíos mis sentimientos? ¿De qué está vacío este mueble, esta pared? ¿De qué está vacío? De existencia Porque no inherente. estamos diciendo que no hay pared, ¿eh? De existencia inherente. De existencia inherente. De existencia inherente. O de otras palabras, de identidad intrínseca, ¿no es cierto? Una identidad, hay una paredeidad, hay una agüidad, hay una yoidad, ¿viste? Eso está vacío. Por más que lo busquemos, no hay, es decir, si lo reducimos intelectualmente en las causas y condiciones, y vamos a los árboles, llegamos a los átomos, de los átomos llegamos a los quarks, no hay nada. No hay nada que pueda convalidar que hay una identidad intrínseca, inherente, como quieran llamarlo. ¿Okay? Eso es que está vacío de eso. Si está vacío de eso, entonces ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Cómo es que existe todo esto? Todo esto existe, pero en forma interdependiente. Entonces siempre se dice, la verdad absoluta es la vacuidad, la verdad relativa es la interdependencia. Entonces todo funciona bárbaro. No se niega la verdad convencional, porque se dice que existe, pero ¿qué tipo de existencia tiene? Interdependiente. Al decir que tiene existencia interdependiente, estamos demoliendo que tenga una identidad intrínseca, que sea real. Quiere decir que está vacía. No conflictúa con la verdad absoluta. Entonces, interdependencia y vacuidad. Para interdependencia, hay varios tipos de interdependencia. Uno, que es la más básica, es interdependencia de causas y efectos, ¿no? La causa y efecto. Es decir, las cosas dependen de sus causas. Y cuando vemos todos los elementos de la realidad, todo tiene una causa. Por lo tanto, no es independiente. Para que algo sea real, el budismo, hablamos de real, todo el mundo dice que es algo muy real, en realidad. Hoy se cambió en la Argentina, si ven todos los programas de televisión, hay dos muletillas que se repiten constantemente. Una es la verdad que, ¿no? La verdad que, ven los políticos, dicen la verdad que esto y la verdad que aquello. Y otro es el más allá de, bueno, no importa, yo soy lingüista, por eso me fijo en esas cosas, pero la verdad que, ¿viste? Es la realidad. Todo el mundo está en referencia a la realidad, ¿no? La única verdad es la realidad, como decía un prócer. Pero para que algo sea real tiene que tener algunas condiciones. En el budismo no se habla de realidad a medias, ¿okay? Bueno, en el budismo se investiga la naturaleza de algo. Y cuando Buda investigó la naturaleza de algo, no se quedaba a medias tintas. Bueno, sí, bueno, digamos, ¿qué es real desde el punto de vista budista? Para que algo sea real, ¿qué condiciones tiene que tener? Hay tres condiciones.
Los que vinieron el año pasado a estas charlas que di, bueno, por ahí se las dije. Hay 3 condiciones que definen que algo es real. Una cosa tiene que poseer esas 3 condiciones para que en el budismo se lo considere como real. ¿Cuáles son las 3? ¿Quién dijo? No, vos no, vos. Me oís todo lo mismo. No seas bocina. A ver. Autooriginado. Esa es una, autónoma. ¿Otra más? Independiente y no compuesto. Bueno, independiente es autónoma. No compuesto. Me decís que no sea compuesta. Bueno. El problema es que si está compuesto ya no es independiente, es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Otra condición es que sea, que no cambie, ¿no? Que sea permanente. ¿Se entiende por qué tiene que ser permanente algo real? Porque las cosas cambian instante a instante. Esa es la impermanencia sutil, que no la percibimos, tenemos que pensar un poquito. La percibimos la grosera, la burda, ¿viste? Juani sacó unas fotos el otro día. Estaba haciendo limpieza de casa y una pila de fotos. Ahí vi la personal, ajena y todo. Yo te vi con el pelo hasta la cintura. Entonces, si las cosas cambian instante tras instante, algo que es real no puede cambiar. Porque si no, del momento primero al momento quinto ya cambió. Y todo es impermanente. No hay nada que sea permanente. Entonces, por lo tanto, esa segunda cualidad de permanente no la tiene nada. Y la tercera cualidad es que es como decías vos, ¿viste? Que tiene que ser singular. Singular significa que tiene que ser totalmente homogéneo, no puede estar formado por partes. Porque si está formado por partes, una vez que separar las partes, es como el auto, ¿no? Decimos auto. ¿Cuál es la imagen que tenemos de auto? El auto, ¿no? Me costó, que pagó el seguro, que se me rompió, que choqué el auto. La imagen que tenemos, que es una cosa ahí, es la identidad del auto que me compré, ¿no? Cuanto más caro, más identidad tiene. Pero cuando se desarma todo el auto, que el volante por un lado, el manubrio, el volante para el golpe, lo que fuera, el motor, las piezas del motor, separamos todo, ¿dónde quedó el auto? No quedó. Entonces no puede estar formado por partes. Tiene que ser permanente y tiene que ser autónomo, porque si depende de causas y condiciones, estas cambian, entonces automáticamente también es impermanente. Entonces no hay nada en la realidad que tenga esas 3 cualidades, desde el punto de vista de la definición de lo que es real en base a lo que es lo que se define el budismo. Pero no por una cuestión caprichosa del budismo. Es entendible que para que algo tenga una identidad intrínseca, tiene que ser invulnerable a estas 3 condiciones. Tiene que nunca cambiar, tiene que ser autónoma y tiene que además no estar formada por partes. Entonces no hay nada que tenga ese tipo de realidad. Entonces, cuando vemos lo que hablamos de interdependencia, hay varios niveles de interdependencia. Una es que depende de las causas y las condiciones, es decir, causa y efecto. Esa es la más básica, ¿no? El Theravada, el Hinayana, esa es la primera. El Mahayana se agranda un poquito, porque es decir, hay otro tipo de interdependencia. Todos los elementos de la realidad tienen existencia interdependiente. Dependen de alguna cosa. No causas y condiciones, dependen de algo. Por ejemplo, si yo digo hombro derecho, depende de que hay un izquierdo para ser derecho. ¿No? No es que, es decir, no es que el hombro derecho es derecho por causa, no es que el hombro izquierdo como causa dio efecto de que fuera derecho. No es como el trigo, la semilla, digamos, ¿no? Acá hombro derecho, izquierdo, y bueno, tiene existencia
interdependiente, ¿viste? Existencia dependiente, perdón, de existencia dependiente. Pero entonces ahí todo, luz, sombra, derecho, izquierdo, largo, corto, todos los elementos de la realidad tienen alguna vigencia a este nivel convencional cuando hay un punto de referencia. Yo digo, no es una distancia muy larga, es muy lejos. Si no digo, con respecto a algo, no tiene ningún sentido eso, no tiene ninguna vigencia. Si yo digo, no, la distancia de aquí al Sol es muy larga. Sí, pero la distancia de aquí a la otra galaxia es mucho más larga. Entonces, comparada con la otra, no es tan larga. Entonces, siempre eso es lo que tiene el nivel convencional de verdad, que no es confiable, porque siempre depende de algo. Y si le sacás ese punto de referencia, se cae. Entonces, nosotros el problema que tenemos es que depositamos en ese nivel convencional de la verdad, que es desconfiable, que no es realmente que en sí mismo no es una verdad, depositamos todas nuestras expectativas de felicidad en eso, ¿no? El mundo del consumismo, el mundo del materialismo que nosotros vemos y el desarrollo del materialismo con nuevos productos todos los años, con un nuevo iPhone, con un nuevo iPad, con un nuevo auto, con un nuevo cosa, el escape, que esto, que el otro, ven una propaganda del auto, ahora el auto, viste, si te vas a la banquina él te corrige automáticamente, todo ese tipo de correcciones, elaborando en el sistema convencional, perfeccionándolo a lo máximo posible porque se deposita en ese nivel convencional todas las expectativas de nuestra satisfacción. Y estamos depositando todo eso en un nivel que es muy falaz, es muy desconfiable. Una cosa que falle, en ese auto maravilloso que te tira la boca, se te rompió una rueda, una goma, ¿cómo se llama? Pinchaste goma y volcaste 5 veces, ¿viste? Porque puede pasar. O el relato salvaje, justamente. El relato salvaje. Un drama pasional, ¿viste? Cómo te queda. Gerardo, ¿no hay como una dependencia también un poco más sutil en cuanto a la realidad del objeto? También no depende de una conciencia que lo perciba. Eso iba. Llegamos a 2 dependencias. En una tercera, yo una vez le pregunté a Dalai Lama, cuando estaba estudiando estaba hablando en 1971, ¿okay? Cuando empezamos en el library, y ahí el Dalai Lama tenía todo el tiempo, cada uno de nosotros iba y pedía una audiencia, solo como 1 hora con él. Después se olvidó completamente, por supuesto, y no lo vi hasta que empecé a traducir en el 92, ¿no? Y una de las preguntas que le hice, pero ¿por qué tanto hincapié en que las cosas no son independientes? Se cae de maduro de que no son independientes. Viste que la mesa depende de la madera depende del costo del leñador, del carpintero que hizo tal. Es evidente que bueno, por ahí hay varios niveles de dependencia. Ese es un nivel burdo. Otro se lo puede ver como la mesa es mesa por la función que tiene. ¿Viste? Puede tener mínimo 3 patas, 4 patas, 5 patas, puede sostenerlo, pero entonces la conciencia la percibe como mesa. No, se la define como mesa. Depende de sus partes. Y entonces es mesa. Si tuviera 2 patas ya no se dice, ¿no? Se cae. Entonces no es mesa. Pero después dice, hay un nivel más profundo que es la mesa depende de la conciencia que la percibe como mesa. Hasta ahí vamos bien. Una hormiguita cuando llega a la mesa, el objeto es el mismo. Por ahí le percibe como una montaña, no sé cómo es. Pero no dice mesa. Entonces, mi conciencia, mi conciencia en este momento es conceptual. Cada instante de mi conciencia es conceptual, es un concepto. No es un concepto verbalizado, ¿viste? Con nombre y apellido, sino que es un concepto porque experimenta todo en términos dualistas de sujeto y objeto. Eso es un concepto. Entonces hay un concepto que ya reconoció mesa. Esa mente conceptual percibe a la mesa como mesa. Entonces la mesa depende de esa mente que la reconoce como mesa. Pero ¿qué hay de esa conciencia que percibió a la mesa? También depende de la mesa para hacer esa conciencia mésica.
Entonces los dos son interdependientes. Ahora voy a decir algo que vuela los sesos. Quiere decir que toda la realidad que vamos formando nosotros es una sucesión de estas dos interdependencias, ¿no? Es muy rápido todo, porque pero todo esto que estamos percibiendo, la única realidad que tiene es una interdependencia, por supuesto. De ahí después tener la interdependencia de existencia dependiente, la de causa y efecto, un montón de cosas. Pero en todo momento, en mi experiencia personal, lo que va sucediendo es esta conjunción de mente conceptual y también de objetos que suceden por forma kármica o lo que fuera, y por lo tanto eso no tiene existencia independiente y mi mente tampoco tiene existencia independiente. ¡Qué bravo! Porque nos encantaría con nuestra mente, es decir, nos encantaría que viniera Buda y dijera: no, ves que todo es ilusorio, ustedes son todos ilusorios, ustedes son todos como un sueño, pero yo no. Yo soy posta, ¿viste? Yo soy real. Sería bárbaro, ¿viste? Porque entonces sí te da mucho más sentido, me meto en este camino, voy a dejar la ilusión y voy a volverme real como Buda, ¿viste? Sentado en un trono, qué sé yo. Pero no es así, Buda no dijo eso. Dijo, eso es lo que siempre repetimos con Sonny Rinpoche, ¿viste? Buda dijo: mi forma apareció como un sueño, o digamos, mi forma ilusoria apareció ante seres ilusorios para mostrarles un camino ilusorio que los llevará a la iluminación ilusoria. Así que ni siquiera Buda es real, concreto y demás. Que por un lado, bueno, es un bajón. Sí, ¿qué estamos haciendo? Es decir, estamos saliéndonos de esta ilusión del samsara para meternos en la ilusión del nirvana. Pero la diferencia entre samsara y nirvana, que nirvana o la iluminación es verdad y samsara es falacia. Entonces, bueno, vale la pena. Vale la pena. Hoy vamos a terminar a las 9 o podemos terminar antes. Están todos cansados. Cuando usted... Vienen todos de Buenos Aires, de Córdoba, de Catamarca, de todo. Entonces, Gerardo, Vos quizás. Gerardo, ese estado de la mente más allá del tiempo y del espacio, ¿eso es real? Tampoco. Ripa, decimos. Sí. La mente que trasciende los conceptos, bueno, ya trasciende también que es real, que es irreal, que fue sueño, que no es sueño, nada se puede decir. Es decir, en cierta manera es un poco frustrante, ¿no? Es decepcionante, porque parece que siempre caemos en algún misterio, ¿no? Es decir, no, pero eso trasciende la mente conceptual, ¿no? Dharmakaya trasciende los conceptos. ¿Viste? No es ni esto ni lo otro, ni puro, ni impuro, ni corto, ni largo, trasciende todos los conceptos. Pero lamentablemente, ¿sabes cómo dice el Son Sarkien? Dice, bueno, pero es así, lo siento. Es así, trasciende los conceptos. Entonces, no se puede decir que sea real y tampoco se puede decir que sea irreal. Está más allá de ser real o irreal. Pero si vas a analizarlo y querés definirlo, es como dice Buda. Viste que en el Sutra del Corazón, en un momento, el Sutra del Corazón lo conoce, ¿no? Entonces dice lo que es Shariputra y Chenezi, tienen ese diálogo. Entonces, en un momento, creo que es Shariputra que dice: no hay ojos, no hay oídos, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay formas, no hay sonido, no hay skandha, ¿viste? No hay forma, no hay sensaciones, no hay esto, no hay otro, no hay verdad, no hay ignorancia, no hay omnisciencia también. ¿Qué omnisciencia es eso? Es decir, omnisciencia es el estado de la iluminación, el estado búdico. No quiere decir que no haya, no hay desde un punto de vista de vuelta, concreto, real. Hay. ¿Cómo hay? Es la verdad, pero hay una gran diferencia entre un Buda y nosotros. Creo que hay una diferencia. Espero que haya una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque nosotros, nuestra existencia es ilusoria, pero la tomamos como real. O sea que estamos confundidos. Cuando se habla de la confusión de la ignorancia, es esa confusión. No es que estamos confundidos de que si el bien y el mal,
y que no es, la confusión es decir, la ignorancia tiene dos aspectos. Uno es no saber qué es lo que somos, y el otro es equivocadamente asumimos que somos algo que no somos. Estamos confundidos acerca de nuestra naturaleza. Esa es la confusión de la ignorancia. Esto es ilusorio, pero nosotros lo tomamos como real, porque estamos confundidos. Para Buda también la iluminación es ilusoria, no hay ningún problema, pero la ve como ilusoria, no la ve como real. Entonces no tiene confusión de la ignorancia. La base es la misma. Una base, dos caminos. Muchas veces se ve en Dzogchen, por ejemplo, muy claramente se dice, en Mahamudra también, una base, dos caminos, ¿no? La base es la misma, es la base de nuestro ser. Cuando nuestra experiencia de la base de nuestro ser es dualista, reificada y demás, estamos en el camino samsárico. Cuando la experiencia de la base es tal cual es, no distorsionada por el virus de la ignorancia, sino tal cual es, ese camino es el camino, es el camino de la iluminación. Entonces es una base. No es que en el camino budista estamos edificando, creando, generando la iluminación y destruyendo y sacarnos de encima el samsara o el estado no iluminado. No, es la misma base. Lo que dice Nagarjuna, esto que se llama samsara, luego de sufrir un proceso de purificación o lo que fuera de aquello que lo distorsionaba, eso mismo es nirvana. Samsara y nirvana son inseparables. Por ejemplo, en Sakyapa, esa es la enseñanza principal, ¿no? Es samsara y nirvana inseparables. Bueno, pero no es de ellos nomás, ¿eh? Nosotros también lo tenemos. Y eso es lo que nos da la forma en que por qué nosotros podemos llegar a la iluminación, porque son, partiendo del nivel relativo que es samsara, podemos llevar al nivel absoluto que es nirvana o la iluminación. Porque es cómo va nuestra cognición, nuestra conciencia, cómo se va purificando y entra en su estado natural. No es que tiramos afuera todo lo que es la conciencia conceptual y llegamos y edificamos como producto de todo el camino una conciencia iluminada. No, siempre está iluminada. Ahora mismo somos Budas, eso es el Vajrayana, eso es Mahamudra y eso es Dzogchen. Ahora mismo somos Budas, hay que verlo. Y no lo podemos ver porque hay velos, hay distorsiones, hay problemas. Cuando seguimos el camino, entonces justamente la idea es penetrar y llegar a percibir esa budidad y luego empezar a familiarizarnos a ese nivel. Entonces, es la misma conclusión, la misma sustancia, por así decirlo, ¿no? La misma sustancia cognitiva, entre comillas, no hay ninguna sustancia. La misma sustancia cognitiva ahora está distorsionada y aparece como celos, orgullo, todo esto. Entonces, cuando esa distorsión cae, esa misma cognición entra en su estado natural y es la mente búdica. Esto es una introducción de las dos verdades, porque después vamos a ir en el texto cómo mezcla una verdad con la otra. El texto tiene otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero podemos hacer preguntas si quieren. Y mañana empezamos con el texto. Por ahí mañana viene el subtítulo del... En general, ¿no? Entonces mejor empezar el texto mañana. El subtítulo, Gerardo, ¿qué quiere decir? Una práctica de satisfacer la aspiración de emitir las faltas a todo aquello de una iluminación. Bueno, las aspiraciones de todos los seres iluminados es que vos abandones tus acciones negativas, que generen sensaciones positivas, que tengan la vivencia del estado absoluto, que tal. Entonces va listando todo ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera satisfacemos esos deseos o los anhelos. Satisfacer los anhelos por ahí es mejor que las aspiraciones. Y pues admitir las faltas es confesión. Yo este creo que fue mi primer texto que traduje. Chucha Rinpoche me lo dio. ¿Cuándo me lo dio? Esto me lo ha dado 74, 75. Y me llevó bastante porque era mi primer texto. Y en ese momento yo estaba con no vamos a decir confesión porque es muy cristiana. No podemos usar la palabra confesión, ¿viste? Entonces, bueno, en realidad admito las faltas. Pero en realidad es una confesión, ¿no? Hoy ya digo confesión, no me trae ningún problema. Entonces, admitir las faltas es
confieso tal cosa, pero van a ver lo que significa. No es que confieso que ayer, viste, le dije mala como Messi, viste. Messi cuando insulta en la calle dice, sos muy malo, viste. Entonces no es que confieso esa falta, hay todo tipo. Confieso que todo lo que veo lo veo como real cuando en realidad es ilusión. Ese tipo de confesión. A nivel absoluto, a nivel relativo. Entonces, bueno, admitir las faltas. A todos aquellos dignos de veneración, que son todos los seres iluminados, ¿no? Es una práctica, es muy linda, realmente es muy linda. Congartensi es el que escribió también el texto que traduje, no sé si alguno de acá lo compró, el de Mahamudra, está en inglés todavía. ¿No? Royal Seal te traje, ¿no? Está acá, el Royal Seal of Mahamudra, ¿no? Está el volumen 1, ya se publicó en Shambhala y ahora ya completé la segunda parte, la primera, ¿no? Que es más larga que la primera, pero el borrador, digamos, ahora tengo que empezar a pulirlo. Es un texto muy largo y después hizo otros textos que se acuerdan, el oro refinado en Mahamudra, también muy lindo, y este también, que es un texto muy lindo, fue el más prolífico de todos los Kampur, hay 9, ¿no? Y este Aburi Pochi, mi lama, decía que de todos los que escribió Congartensi, lo que más le gustaba era este texto. Y Chuya Rinpoche lo adora, por eso me lo dio, y me lo explicó, y qué sé yo. Y bueno, no voy a seguir hablando de los appetizers, como se dice, las entradas, y saca. Mañana lo vamos a ver y lo vamos a poder apreciar juntos, ¿no? Yo te quería preguntar una cosita, Gerardo. ¿No? Te quería preguntar algo. Digamos, la mente natural, digamos, en su expresión, sea de percibir o de manifestar, pero no quiero entrar en ese terreno. Digamos, una conciencia que está expresándose a través de la mente natural o que está manifestando que está en ese momento en la mente natural, me cuesta decirlo, pero que está experimentando Rigpa, por ejemplo, bien pleno. Percibe la realidad relativa a la vez que está teniendo una experiencia desde la realidad absoluta. Sí, sí. Y claro, porque yo lo digo en este sentido, cuando vos estabas diciendo recién que bueno... No la percibe como vos o yo. Claro. La percibe como una expresión de la realidad absoluta. Bueno, entonces sigue mi pregunta hacia lo siguiente. Cuando vos decías recién que el sexto sentido tiene sus propios, la sexta conciencia, perdón, tiene sus propios objetos, los objetos conceptuales, entonces, ¿cuál sería entonces la conciencia que percibe los objetos conceptuales? Porque la naturaleza de la mente no los percibiría como tal, así de relativos como nosotros. No, sí, los percibe como... La naturaleza es como si fuera un espejo que refleja todo, pero hay sabiduría dentro de la naturaleza de la mente. Una de las sabidurías, hay 5 sabidurías, ¿viste? Pero una de ellas es la sabiduría discernidora. Y la sabiduría discernidora distingue que hay una pared, un ganso, un perro, un queso. No mezcla todo, ¿no? Y lo percibe. Ahora, la forma en que lo percibe, ahí es distinto, ¿viste? En un primer momento, si tu mente está funcionando desde la naturaleza de la mente, en un primer momento ve todo como ilusorio o como un sueño, pero sigue habiendo, ¿no? Es decir, tiene la textura de un sueño, la textura del sueño. Entonces no incita al apego, no incita al odio, no incita los celos, porque si vos lo ves como un sueño, estás como soñando, el ejemplo que di, y te das cuenta de que es un sueño, entonces no tenés miedo, ¿entendés? Sí. Es muy sano también eso, por supuesto, porque ya estás viviendo de acuerdo con la verdad, ya dejás de ser neurótico. No, todos dejamos de ser neuróticos, ¿no? Cuando estamos viviendo de acuerdo con la verdad. La definición de neurosis en el budismo es muy básica. El que no vive de acuerdo con su propia naturaleza, lo siento, es neurótico, digamos. No es que tiene que ser esquizofrénico o paranoico, lo que fuera. No necesitas ser eso para ser neurótico. Todos somos neuróticos, no sé que nadie se ofenda. Porque yo también soy neurótico desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces en un principio se percibe así, pero
a medida que se va asentando la estabilidad de la mente natural y empieza a manifestarse todas las cualidades innatas, ¿viste?, de Rigpa, de la mente natural, entonces ya todo lo que vas percibiendo, los pensamientos que tú lo ves fuera, lo ves como una expresión, así como el sol y los rayos del sol, una expresión natural de Rigpa. Eso es muy adelantado ya, porque entonces quiere decir que si yo veo esa pared como una expresión de Rigpa, ya no la veo tan material. Ahí, en el Mahamudra sería el tercer nivel, que es el sabor único, en el cual mente y fenómenos se vuelven inseparables. Todo lo ves como energía cognitiva. Entonces, pero al mismo tiempo respetás que eso es sólido, si no, no coincidís con todos los demás, ¿no? Pero no se niega el nivel, todo lo contrario. Todo lo que antes eran formas u objetos, productos de la confusión de la ignorancia, lo que tenemos nosotros ahora es que todos los fenómenos que percibimos, nuestra percepción es la percepción de la confusión de la ignorancia, ¿no? Cuando no hay confusión de la ignorancia, no quiere decir que no hayan fenómenos. Todos los fenómenos, ¿viste?, se los empieza a percibir, bueno, en un principio así como ilusorios, después como una manifestación de Rigpa, y cuando ya no hay más nada que distorsione o que produzca, ¿viste?, ese tipo de fenómenos, entonces es los tres kayas, ¿no? Dharmakaya, Samodkaya y Nirmanakaya, es decir, los tres elementos de la iluminación, que es el estado de Buda. Ahora, si un Buda percibe o no percibe fenómenos, es una discusión muy grande. Por eso que capaz que a la mente natural no se la llama tanto conciencia. No, por eso, es decir, claro, nosotros tenemos un problema con el idioma, porque no tenemos una palabra para awareness, ¿viste? Presencia es una buena palabra, yo la estoy usando mucho. Es una presencia que la podemos aplicar ahora en este mismo momento, la presencia de la hora con la práctica de Shamatha, y luego esa misma presencia, cuando descubre su mente natural, es la presencia de la mente natural. Es un estado de presencia pura, presencia natural. Es difícil darle un nombre porque en inglés la palabra awareness es muy buena y en castellano no tenemos una palabra tan precisa, pero presencia es una buena palabra. Sí, cuando te pones a hilar muy fino también, ¿qué presencia tiene? Mirá qué elegante que es. No es eso, ¿no? Sino que la mente está presente, la mente natural está presente y todo lo percibís dentro del ámbito de esa presencia de la mente natural, no ausente. Ahora la mente natural está ausente para nosotros, ¿no? Está ausente inclusive la mente conceptual, cuando estás distraído estás ausente del momento presente, ¿no? Sí. Siempre me llamó la atención, me pareció bastante curioso el hecho que en Vipassana se abren los 5 sentidos, se abre el 6º sentido, pero es como que se suprime el séptimo, la séptima conciencia, quise decir conciencia, no sentido. O sea, uno está abriendo todas las conciencias, pero no la séptima conciencia, que es la del juicio, vos nos explicaba la vez pasada, la analítica, digamos. Por un tiempo, en Shamatha nomás. En la práctica de Shamatha, vos cultivás y reforzás la sexta conciencia porque es muy sana. La sexta conciencia no se mete con la neurosis. Siempre te reconoce, ¿viste? Rosa, clavel, qué sé yo, bocina, tos, ¡pum! No toma ni partido ni nada. Si podemos reducir a una cosa tan clínica como reconocer las cosas así, a ese nivel conceptual muy leve también, entonces no hay problema, porque no hay emoción conflictiva que estás metiendo. La única emoción no es el que no es una emoción, es que sigue siendo conceptual y por lo tanto dualista, y es una expresión de la reificación, nada más. Pero no todo el otro proceso, ¿viste?, de manipulación que hacen las emociones. Esa es la séptima. En el momento la séptima está tan desbocada que apenas percibimos algo se mete, juzga, rechaza, pone, corre. Eso entonces crea una mente, mucho ruido en la mente que no nos sirve para nada. Genera karma sin darse cuenta, ¿viste? Entonces, si cultivamos y fomentamos la sexta y la fuerza de la sexta, esa presencia de la sexta es algo muy saludable. Entonces, después en Vipassana podemos utilizar la sexta y decir, bueno, ahora pensemos. Pero pensás muy límpidamente, ¿entendés? Pensás, bueno, hay una mente o varias mentes. Y ya no te distraes de eso. No,
hay una mente, van a decir, no, pero no, me olvidé de decirle algo, apenas termine voy a decirlo. Bueno, hay una mente, no, ay, qué tarado que no, ¿viste? Que es lo que nos pasa, estamos distraídos, ¿no? Entonces, cuando tenés la mente muy calma, es muy bueno el análisis del Vipassana, porque en esa calma la mente tiene muchísima penetración. ¿Viste? Vipassana a veces lo traduce como visión penetrante o visión superior, ¿no? Porque realmente te lleva a analizar. Es decir, en Dzogchen no se analiza tanto, porque bueno, Dzogchen siempre patea fuerte, ¿viste? Pero hay cierto análisis que se hace. Por ejemplo, ¿dónde surge el pensamiento? ¿Dónde permanece? ¿Dónde se disuelve? ¿De dónde surge la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde se disuelve? Si se termina, ¿viste? Todo ese tipo de análisis. Igual, si los haces en un contexto de calma, de shamatha, de la sexta conciencia, calma y quieta, es mucho más provechoso que dejando de la séptima incursiones. El propósito del shamatha es estabilizar la sexta. Es muy saludable la sexta. Y después, ya como educaste la séptima, entonces, viste, ya tenés son mucho más efectivos en el análisis. Y entonces podés realmente penetrar también, porque la séptima es más sofisticada, la séptima es mucho más rica que la sexta. La sexta es bastante elemental, pero la séptima puede contribuir a que la sexta, viste, llegue al conocimiento de la naturaleza de la mente. Entonces, trabajás de esa manera, pero no la suprimís. Digamos que cultivándola, cuando sale el sol, un ejemplo, cuando sale el sol, todas las otras luces, viste, ya no funcionan tanto, los bichitos de luz, digamos, o la luz de la vela, viste, entonces ese tipo de cosas ya no están iluminando tanto, porque la fuerza del sol lo que hizo es que superó al otro. Entonces la fuerza de la sexta obnubiló a la séptima, ¿no? No está suprimiendo, obnubiló a la séptima, porque vos te mantenés en el ahora, y en el ahora la séptima no tiene mucho calce. Y una vez que estabilizaste eso, trabajas con la séptima, y después ya no hay tanta diferencia. No es que estamos hablando acá 6, 7, 8 conciencias, pero no es así, tenemos una sola conciencia. Es una manera de diagramar el funcionamiento de nuestras conciencias para ver cómo funciona y que nos sirva en la práctica de meditación ese conocimiento. Pero no tenemos que decir la séptima, la sexta y ahora me desligué la séptima. No está bien eso. La octava está siempre presente hasta que la trascendés. Y cuando estás en Rigpa, ¿qué pasa con las 8 conciencias? ¿No funcionan? No, vos contaste que van brotando. Van brotando, ¿viste? Pero no es que se niegan. En el espacio de Rigpa todo es posible. O sea que el Rigpa, la mente natural, acomoda las 8 conciencias que son samsáricas, pero en su experiencia dejan de ser samsáricas y de seguir ese proceso de perpetuación del samsara. O sea, pierden la solidez en ese estado. No hay solidez. Pero tampoco la tiene en el otro estado. No genera karma. ¿Viste? Pierden la apariencia de solidez. Pero En el se estado de corta la fijación de las proyecciones. Se corta la fijación. Fijación es ignorancia. Claro. Fijación es ignorancia. Muchos tipos de Se fijación. corta, ¿no? Como que se corta la dualidad, o sea, ya no hay un yo que está percibiendo todo lo que está ocurriendo. Simplemente es la cognición en ese momento que es no conceptual. Si surge, ¿viste?, un pensamiento o surge una emoción, apenas surge la ve como vacua, entonces ya no genera karma, o la ve como una expresión de sí misma, el reflejo de un espejo y el espejo mismo. El tener Rigpa es que se conoce a sí mismo y conoce todo lo demás. Nuestra mente conceptual conoce todo lo demás, no lo conoce a sí mismo. Solamente trascendiendo el concepto se puede acomodar, digamos, que haya una cognición que se conoce a sí misma. ¿Por qué? Porque no necesita objeto y sujeto. Para nosotros, en nuestra mente conceptual siempre conoce en base a un objeto. Piensa porque hay un objeto en el cual está pensando. Si no, traten de pensar sin objeto de pensamiento. No se puede hacer.
no funciona la mente conceptual, funciona siempre en base a un objeto. Entonces, ¿viste? Con ese criterio, decir que la cognición se conoce a sí misma, decir, no, es imposible. Es como que, los ejemplos, ¿viste?, de los sutras es como que el filo de un sable se corte a sí mismo, o el ojo se ve a sí mismo. Si se ve en un espejo, sí. Alguien me va a decir, no, si a veces en el espejo se ve a sí mismo. No, que el ojo se ve a sí mismo, ¿no? No tiene sentido. En cambio, eso sí, no tiene sentido desde el punto de vista conceptual. Lo que hace que el RISPA, que la mente natural, sea trascendente, es que es una cognición que se conoce a sí misma y al mismo tiempo conoce a todos los demás. Y eso es posible, justamente porque no está confinado al concepto. El concepto le limita mucho la capacidad formidable de cognición que tiene nuestra mente natural. Igual, vos fíjate la fuerza que tiene cognitiva de la mente natural, que a pesar de la distorsión del intelecto logra cosas extraordinarias, los aviones, todas las cosas que vemos, ¿no? Los progresos de medicina, los progresos de matemáticas, todo ese tipo de cosas, es todo conceptual. Y ocurre por esa misma fuerza cognitiva de la naturaleza de la mente, pero siempre, ¿viste?, tamizado por la estructura del yo, del otro, del dualismo y qué sé yo. Bueno, y surge eso, ¿no? Imagínate si no tenés todo ese parafernalia, ¿viste?, de condicionamiento, entonces entendés lo que es la omnisciencia. Sí, hablaste del tema de la interdependencia y la vacuidad, si nos podría reflejar el tema de la coemergencia. Coemergencia, en ese contexto. Sí. Coemergencia es otra manera de definir lo que es Mahamudra, ¿viste? Dorzón y por decir Mahamudra es convergencia Mahamudra. Y es como que es otra manera de decir las cosas son inseparables, ¿no? Coemergen. Ignorancia coemerge con la sabiduría. No significa que primero hay sabiduría y después se produjo la ignorancia, sino que las dos son simultáneas. Cuando se elimina la ignorancia, lo que queda es sabiduría. Pero no es que una empezó antes que la otra, ¿no? No es que cuando yo elimino la ignorancia, recién ahí se produjo la sabiduría. Siempre estuvo la sabiduría. Que la veas o que no la veas, que la experimentes o que no la experimentes es otra cosa, pero siempre estuvo. El Dharmakaya siempre estuvo. No es que empiece a estar cuando lo ves. Coemergencia es una palabra que más bien se aplica al antes y después, ¿viste? Antes hay samsara y después hay nirvana. No, durante el samsara y nirvana coemergen. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros no hemos percibido la coemergencia. Simplemente quedamos con una de las alas, ¿no? Aunque siempre es coemergente, por una cuestión de que nuestra percepción está distorsionada, no vemos una de las fases de la coemergencia. Pero cuando se habla de la coemergencia, es decir, una cosa es decir, samsara y nirvana son inseparables. Claro, son inseparables, porque no hay samsara sin nirvana, digamos. Es la iluminación, el estado búdico, que distorsionada produce esa experiencia del samsara. ¿Ok? Entonces son inseparables. Pero cuando hablas de coemergencia es que no hay una que precede a la otra. Entonces es más bien apuntando a ese tipo de simultaneidad, ¿viste?, de todo lo que sucede. Entonces cuando vos decís, ¿por qué en el Mahamudra yo creo que se utiliza mucho la palabra coemergencia? Porque coemergencia significa que no es que primero hay un pensamiento y después yo descubro el Dharmakaya del pensamiento, ¿viste? Por ejemplo, Gampopa dice, ¿cómo era? Semni, entonces, dice que la mente natural es la coemergencia. La mente natural es la coemergencia con el Dharmakaya, ¿no? Es la luz del Dharmakaya. No, perdón, de vuelta.
Ok, la convergencia de la mente natural es el Dharmakaya. La mente natural y el Dharmakaya coemergen. No es que primero está el Dharmakaya, después vos tenés la mente, y después llegás a la mente natural, y recién ahí, viste, aparece el Dharmakaya. El Dharmakaya está siempre ahí, ¿no? Entonces, que lo percibamos o no lo percibamos, siempre son coemergentes. No hay un antes y después. Entonces, la mente natural o la mente esencial es el Dharmakaya. Los fenómenos son como la luz del Dharmakaya, ¿no? De vuelta, son coemergentes. Los fenómenos, no que están los fenómenos y después de un proceso descubrís el Dharmakaya. El Dharmakaya está presente en todos los fenómenos. Por eso es que con el Mahamudra, cuando hay cualquier fenómeno, vos podés rescatar. Con Rigpa sucede lo mismo. Rigpa, Mahamudra es lo mismo. Y en las enseñanzas de Mahamudra y Dzogchen tienen esa cualidad. Vos rescatás el Dharmakaya de cualquier cosa. En un pensamiento podés rescatar el Dharmakaya. En el peor de las emociones de odio, ahí descubrís el Dharmakaya. Porque es simultáneo con el odio. ¿Okay? Es como la luz del Dharmakaya. Y después está, alguien le agregó, no fue Gampopa, pero alguien le agregó algo que es muy lindo también, y los pensamientos son como las olas del Dharmakaya, ¿no? Entonces, la convergencia de los pensamientos son como las olas del Dharmakaya. Es un poco difícil, a veces se escapa, a mí también se me escapa, pero nosotros no conocemos la convergencia. Eso no quiere decir de que no sean convergentes. Como dice Torzón Rinpoche, que vos lo veas o que no lo veas, un pensamiento es Dharmakaya. ¿Por qué? Porque es las huellas o las olas o la luz del Dharmakaya. ¿Okay? No es que en el momento en que vos ves la esencia del pensamiento, en ese momento el pensamiento se vuelve Dharmakaya. Que lo veas o que no lo veas, siempre es Dharmakaya. La diferencia es que cuando lo ves ahí experimentaste la convergencia del Dharmakaya y el pensamiento. Y cuando no lo ves, bueno, sigue siendo coemergente, pero no lo experimentas de esa manera. Entonces esto se aplica a samsara y a nirvana, y también entonces a la vacuidad y la claridad, la condición y la... También, todo eso es claro. Son inseparables, son indivisibles, son emergentes, ¿no? No es que primero el fenómeno y después la vacuidad. No, fenómeno y vacuidad son inseparables, son indivisibles, son coemergentes. Pero coemergencia se utiliza mucho en el contexto de Mahamudra. Yo no lo vi en el contexto de Dzogchen mucho, ¿no? Le gusta, es una palabra muy técnica, muy de Mahamudra. Viste que el texto empieza con la convergencia, ¿no? Y la convergencia sería momento a momento, instante a instante. Todo, lógico. No hay un antes o un después. Todo es simultáneo, ¿no? Es la única manera que puede haber, ¿viste? Si no, entonces estás en el asunto de que es el producto del sendero y entonces descubriste algo que es nuevo y antes no estaba. No, el sendero lo único que hace es despejar aquello que te impide experimentar lo que siempre estuvo. No generar algo nuevo que antes no estaba, viste, el estado búdico, no. Siempre fuiste un Buda. Vamos a comer. ¿Dedicamos el mérito? Sí. Sí, yo creo que habría que dedicarlo. Nos vemos mañana. Que quieras. Nos vemos mañana.